Hola, en este video vamos a agregar los tipos de usuario para poder después indicarle si es administrador tenga unos permisos y si es usuario otros. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la tabla de tipo de usuario para poder agregar los dos usuarios que vamos a tener. En este caso serían administrador y usuario. Entonces le colocamos el nombre, le decimos que el ID sea entero autoincrementable y que sea la llave primaria. Entonces luego lo que hacemos es indicarle cuáles son las columnas que va a tener. Entonces va a tener el nombre y que sea de 50 caracteres y que no sea nulo, porque pues sí o sí tiene que haber un nombre en nuestro usuario. Entonces esto sería todo para la creación de esta tabla. Entonces acá ya le damos continuar y pues aquí me crea en mi base de datos el tipo de usuario. Entonces lo que ahora voy a hacer es que la tabla de usuarios que yo ya tenía, le voy a agregar la columna que me va a servir para que sea mi foreign key. Entonces lo que le voy a decir es que va a hacer un alter table en la tabla de usuarios y va a agregar una columna que va a ser el tipo -id y va a ser de tipo entero. Entonces esta es la que va a traer ese ID desde mi tabla de tipos. Entonces aquí le voy a decir que va a hacer otro alter table en usuarios y va a agregar una foreign key. Entonces ya que agregué la columna, entonces ahora sí le voy a decir cuál va a ser mi foreign key. Entonces le voy a decir que desde tipo -id, que esa va a ser mi foreign key, y va a utilizar como referencia desde tipo de usuario el ID. Entonces así él va a hacer esa foreign key desde el tipo de ID y pues la va a unir al ID desde mi tabla de tipo de usuario. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a insertar dos datos en mi tabla de tipo de usuario que pues van a ser dentro de nombre, y pues los valores van a ser el usuario y el admin. Entonces aquí voy a agregar primero pues como uno admin y como un usuario 2 sería mi usuario normal. Entonces si yo tuviera de pronto otros usuarios también los podría agregar, por ejemplo gerente, por ejemplo vendedor, así sucesivamente puedo llegar a tener muchos roles. Entonces en este caso solamente voy a colocar estos dos para el ejemplo, pero la programación después sería la misma, simplemente pues de acuerdo al nombre del usuario o al ID del usuario, del tipo de usuario, pues ya podríamos indicarle qué permisos podría llegar a tener. Entonces si vemos aquí ya está la conexión en nuestra base de datos. Entonces ahora desde mi app.js aquí en el registro, lo que voy a hacer es que cualquiera que se registre actualice inmediatamente que todos sean tipo usuario, porque pues es para que digamos un usuario normal pues se pueda registrar y siempre va a tener ese mismo rol, y que si yo ya lo quiero volver un administrador o de pronto si tuviera otros roles un vendedor, ya lo podría hacer solamente el administrador del sistema. Si un usuario se registra normalmente, siempre va a ser un usuario normal. Entonces lo que hago primero es que tengo que traer esos tipos que acabé de crear desde mi base de datos. Entonces creo una constante de tipo SQL y le voy a decir que seleccione el ID desde la tabla de tipo de usuario donde nombre sea igual, y pues aquí es donde le voy a decir después que el ID que pues necesito es ese del usuario normal. Entonces acá le voy a decir db.query y le voy a decir que va a traer esa consulta que acabo de hacer, y le voy a decir que lo que me va a traer acá es el usuario, es decir, él va a seleccionar solamente donde diga usuario. Nuevamente, si yo quisiera otro tipo de rol, pues aquí le colocaría el nombre del rol de los que yo haya creado. Entonces le voy a decir que va a traer un error o un tipo de resultado. Entonces me muestra un error o me muestra el tipo que estoy consultando. Entonces esto es como para prevenir
este tipo de errores. Entonces le voy a hacer el símbolo de asignación y ahora le voy a indicar que si es un error lo que me trae la consulta o me trae un tipo de resultado que sea su longitud igual a 0, es decir, no me trae los resultados sin respuesta, es decir, no encontró nada dentro de mi base de datos, o me marcó un error, me retorne una respuesta de status 500, que es la que tiene el servidor para errores, y que sea de tipo JSON. Entonces aquí ya le voy a colocar que pues ya si tiene un error pues me va a dar un resultado, y pues ahora le voy a indicar que me muestre también un mensaje, y el mensaje va a ser error al obtener el tipo de usuario. Entonces así yo ya sé que ahí es donde está fallando. Entonces coloco los puntos y comas respectivos al final de los paréntesis, y acá después de que pues si no me botó ningún error ni tampoco el resultado fue 0, entonces me va a crear una constante de tipo ID, y aquí va a ser igual al tipo result, o sea los resultados que me trajo la consulta en su posición en 0, porque pues yo ya le dije anteriormente que sea usuario. Entonces si él encontró alguno que se llame usuario, ese es el ID que me va a traer. Entonces ahora acá este lo voy a quitar de acá y lo voy a poner al final, porque pues yo ya tenía una consulta para insertar el usuario. Entonces ese cierre tiene que ir ahí, va a formatear para que se vea más ordenado, y pues ya sé que ya me está trayendo el ID de ese tipo que se llama usuario, es decir, en nuestra base de datos sería el número 2. Y aquí pues le voy a agregar de que cuando me inserte el usuario, esta es la consulta que yo ya tenía, también me le inserte el tipo ID, y acá le agrego un signo de interrogación porque pues está trayendo un dato más. Entonces acá también le voy a decir qué es lo que va a insertar en ese nuevo espacio del tipo ID, y lo que va a insertar es el tipo ID que estoy trayendo de la línea 44, o sea lo de la consulta. Entonces la consulta me está trayendo un número 2, pues ese número 2 que está trayendo acá es el que me va a insertar en mi base de datos. Entonces vamos a ensayarlo. Les voy a registrar acá un nuevo usuario, y pues este ya me debe registrar con tipo de usuario. Entonces acá le doy registrarse, me dice exitosamente, si la consulta sigue funcionando bien, y acá me insertó el usuario. En esta parte ya me inserta qué tipo de usuario es, y yo le doy clic, acá ya me muestra la conexión de las dos tablas, donde ese ID de usuario sería el número 2. Entonces ahora vamos a mostrar acá también el tipo de usuario. Entonces aquí voy a agregar una nueva columna desde mi dashboard HTML, la cual me va a agregar ese tipo de usuario, y por acá abajo le voy a colocar en la consulta para que me lo muestre. Entonces esto se hace desde el CRUD, que acá es donde yo estaba trayendo los datos. Entonces aquí voy a copiar este y lo voy a pegar para que me cree una nueva columna, y en esa nueva columna me va a traer el tipo _usuario, que me lo está trayendo desde la base de datos. Pero entonces si recordamos acá yo tenía una consulta para traer la información desde la tabla de usuarios, pero como ahora hay una conexión con otra tabla, entonces voy a crear una constante SQL. Por eso en la query le dije que trajera es la SQL y no directamente como esa query que yo ya tenía, sino que pues ahora le voy a decir qué es lo que va a traer. Entonces voy a ponerle select u ID, u nombre, u apellido, u correo, u password. Si vemos, todos estos son los datos que están en mi tabla de usuarios, y pues también voy a traer la t, nombre,
que es desde la tabla de tipo de usuario. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que las que son U vienen desde la tabla de usuarios. Entonces por eso acá le digo from usuarios, que va a ser U. O sea, esa U es desde la tabla de usuarios. Y va a ser un left join con la tabla tipo usuario, que esa va a ser la T. Por eso es que en la 221 ponemos t.nombre, porque le estamos diciendo que esa viene desde la tabla de tipo de usuario. Entonces aquí le decimos que va a estar donde en la tabla de usuario el tipo ID sea igual al tipo de usuario con su ID. Entonces si vemos, ahí ya me está mostrando esta consulta correctamente. Entonces ese left join, la ventaja que tiene es que me va a mostrar todos los datos así estén o no estén igual. Es decir, en algunos casos teníamos nulo, pues ahora nos lo está mostrando. Si solamente hiciéramos un join, solamente me mostraría los que sí tienen un dato. Entonces aquí lo otro que voy a hacer es que en mi modal le voy a agregar ese espacio con ese tipo ID, porque pues en mi modal de agregar usuario no puedo escoger qué tipo de usuario es. Entonces esto lo puedo hacer con un select y le voy a colocar un option, y en el option es para que salgan pues las opciones que tiene ese select. Entonces le voy a colocar que este se va a llamar seleccione el tipo de usuario, o sea, este es el mensaje que me va a botar en ese select que le agregué al modal, pero pues tengo que traer la consulta desde mi base de datos. Entonces desde el CRUD de usuarios, aquí voy a crear una nueva función. Entonces la que voy a hacer se va a encargar de agregar los tipos de los usuarios. Entonces aquí le voy a colocar función cargar tipo de usuario, y pues esta función lo que va a hacer es precisamente eso, traer desde mi base de datos los tipos de usuarios que tengo, es decir, admin y usuario. Entonces aquí lo que voy a hacer es crearle el fetch, que pues me va a traer la ruta desde mi app.js, y acá entonces ya le voy a indicar que pues esto me va a traer una respuesta de tipo JSON, y acá le voy a decir que me va a obtener pues los elementos de select con un ID de tipo ID. Entonces, es decir, acá lo que está haciendo es que va a procesar todos los datos recibidos en formato JSON, y luego pues me va a obtener ese select, es decir, desde mi tabla que tengo allá en ese modal, va a buscar donde hay un select y pues va a buscar que tenga ese ID de tipo ID, y luego lo que hace es que va a limpiar ese contenido actual y va a agregar una opción por defecto. Entonces esta opción por defecto va a ser nuevamente esa de seleccionar el tipo de usuario, y luego lo que hago es que me va a recorrer cada tipo de usuarios recibidos y pues va a agregar las opciones de select, es decir, si va a la consulta y encuentra un admin, entonces le va a crear una opción que va a ser para ese admin, y pues también lo mismo con el usuario. Entonces digamos, si encuentra un usuario, entonces también le crea su respectivo option, y pues así sucesivamente con todos los roles que nosotros pues tendríamos. Entonces aquí en esta parte con este select.inner html lo que está haciendo es eso, limpiando ese contenido actual y pues agregándole también pues las opciones que yo le voy a indicar. Entonces acá le voy a indicar precisamente eso, que me cree esa opción value y que sea igual a signo pesos, abro llaves y le coloco tipo ID. Entonces ahí lo que va a hacer es eso de que pues en el value va a tener el ID de el usuario que está trayendo desde la base de datos.
Y luego pues lo que quiero es, no quiero es que me muestre el ID, porque pues después yo me puedo confundir de que si me muestra el 1 pues no voy a recordar si era administrador o era usuario. Entonces lo que hago es que acá en lo visible, es decir, el texto que va a ver el usuario en pantalla, va a ser ese tipo con el nombre. Es decir, desde mi consulta traigo el ID, porque el ID es importante pues para que numere y no haya duplicados, pero lo que quiero que me muestre es el nombre, para que para el usuario sea más claro saber si se trata de un administrador o de un usuario. Entonces aquí ya cierro con punto y coma, y ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar un document.addEventListener, es decir, estoy creando un evento y pues le voy a decir qué tipo de evento es el que quiero que traiga. Entonces le voy a poner un DOM content load, es decir, cuando se abra el documento de HTML y que ya esté completamente cargado, él va a buscar un botón que pues va a abrir el modal con el atributo de data-bs-target, que pues es el modal de agregar que tenemos. Entonces aquí lo que hago es eso, crear una constante que sea botón abrir modal, y va a obtener el query selector con ese target. Entonces pues así, cuando él detecte que ya se cargó el documento, es decir, ya no hay nada por cargar, si alguien presiona ese botón, entonces pues le va a crear un evento de clic. Es decir, primero con esta línea que estamos escribiendo es que la va a buscar en el documento cargado. Entonces cuando encuentre ese ID de ese modal agregar, entonces ya lo encontró, ahora le va a agregar un evento de clic, y cuando el usuario pues le dé un clic, le va a decir que sí, ese botón de abrir modal, es decir, cuando ya le dio clic, se va a ejecutar una función. Entonces le va a decir que ese botón .abrir modal add event listener, es decir, escuchó un evento de clic, que es lo que le estoy diciendo, que si yo le doy un clic a ese botón, me va a cargar la función de tipo de usuario, que es la que yo acabé de crear. Entonces con esto, cuando yo le dé clic al botón, lo que va a hacer él es que va a traer esa función de cargar todos los tipos de usuario. Entonces aquí voy a crear en mi app.js lo que me va a traer esos tipos de usuario desde mi base de datos. Entonces lo que hago es un rec.res para decirle que pues va a tener una respuesta y pues va a traer un requerimiento. Entonces creo la query que va a hacer seleccionar todo desde tipo de usuario y pues va a traer un error o un resultado. Entonces si trae un error, le voy a retornar una respuesta de estado 500 de tipo JSON, y acá va a mostrar un mensaje que va a hacer error al cargar los tipos de usuario. Aquí luego le va a decir que pues si no hay ningún error, me bote los resultados en formato de tipo JSON. Cierro con punto y coma y listo, esta sería toda mi consulta. Entonces si ya le doy clic, acá vemos que me bota las opciones. Entonces ya me está mostrando desde mi base de datos el admin y el usuario que yo agregué. Entonces ahora pues desde este select, que es el yo estoy llamando el tipo de usuario, entonces acá en app.js, desde el crear usuario que está trayendo el modal, también tengo que agregarle ese tipo de usuario. Entonces lo voy a agregar en la constante, que es la que está trayendo el requerimiento desde el body. También lo debo agregar en mi consulta del SQL, porque pues también lo voy a insertar. Entonces acá en el insert into, en esta parte voy a ponerle una coma, tipo _id, y pues en el values también tengo que agregarlo. Entonces acá le coloco una coma y otro signo de interrogación, y
En la query también tengo que agregarlo, entonces acá después lo agrego con tipo-id y listo. El resto del código quedaría exactamente igual. Lo único que estoy haciendo es agregar ese tipo ID a mi consulta. Entonces ahora vamos a ensayarlo. Entonces aquí va a traer, pues va a poner datos ahí y selecciono acá, por ejemplo, el administrador, le doy guardar y vemos que ya estaría listo. Entonces eso sería todo por este video. Nos vemos en un próximo video para hacer la parte de editar y de eliminar. Entonces que estén muy bien. Bye.